Carl Ramson Rogers, psicólogo estadounidense nacido en Oak Park, Illinois, en 1902. Fue una de las figuras más importantes en la historia de la psicología, conocido como el fundador del enfoque humanista. Su método terapéutico fue la terapia centrada en el cliente o la terapia no directiva. Parte de la hipótesis de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del autoconcepto de las actitudes y del comportamiento autodirigido. Carl Rogers es quien más ha analizado el concepto de aprendizaje y dice que el alumno lo desarrollará solo cuando éste sea significativo para él. ¿Y cómo va a suceder esto? Cuando se involucre a la persona como totalidad, incluyendo sus procesos físicos, sus procesos cognitivos y afectivos. Además, cuando este aprendizaje se esté llevando de manera experiencial o experimental. El paradigma humanista considera a los alumnos como entes individuales, únicos y diferentes a los demás. Además, los consideran como seres con iniciativa, con potencialidades para crecer, para desarrollar actividades y resolver problemas creativamente. Los rasgos que debe de tomar el humanista son: ser un maestro interesado en el alumno como persona total, procurar estar abierto a nuevas formas de enseñanza y fomentar el espíritu cooperativo. Además, debe de ser auténtico y genuino ante sus alumnos. De igual manera, debe de intentar comprender a sus alumnos poniéndose en su lugar, es decir, ser empático, así como ser sensible a sus perspectivas y sentimientos. Rechazar todas las posturas autoritarias y egocéntricas. Y finalmente, poner a disposición de los alumnos sus conocimientos, experiencias y que cuando lo requieran puedan contar con ellos. El enfoque centrado en la persona, por el autor Carl Ramson Rogers. Él fue el precursor de la psicología humanista, quien desarrolló la educación centrada en la persona, la cual constituye una corriente educativa que surge en la década de 1940. Bueno, el enfoque centrado en la persona nace de la propuesta de Carl Ramson, como anteriormente les mencionaba, que está dentro de la psicología humanista o tercera fuerza de la psicología. El humanismo surge como una reacción en contra del determinismo y del mecanismo, como una manera más óptima y positiva que pudiera dar cavidad a los aspectos más constructivos y creativos del hombre. El humanismo es algo que se siente, algo que se vive y que inunda a la persona hasta convertirse en un verdadero estilo de vida. Carlos Ramson, él vio y analizó las características de diferentes pacientes, que se generaba un clima que ayudaba más a la autoexploración y al crecimiento en autonomía por parte de cada paciente. Con base a todo este análisis, él clasificó diversas actitudes que encontró como necesarias y suficientes para promover un desarrollo humano, que se clasificaron en 4 actitudes, que es la congruencia, la aceptación, la consideración positiva y también la empatía. Bueno, para hablar un poco más sobre estas actitudes, como número 1, la congruencia es lo posible, lo que se está experimentando al relacionarse con el cliente, que se dé cuenta de lo que está pasando con base a esta relación. Después, la consideración positiva se refiere a despojarnos de juicios, de no llevar un juicio sin antes analizar al paciente. Después de todo esto, se lleva a cabo la aceptación, cuando la persona ahora sí tiene la confianza y fe, así se siente ante la libertad, ya después de que pues
expresa sus emociones y sentimientos, se siente liberado. Posteriormente está la actitud de la empatía. Rogers hablaba de tener la capacidad de ponerse verdaderamente en el lugar del otro, de ver el mundo como él lo ve, y así ayudar al paciente a elevar su autoestima y pensar de manera positiva. Posteriormente, ante todo esto, Rogers, en su obra Psicoterapia centrada en el cliente, enfatiza que las emociones, en muchos casos disfuncionales, se manifiestan psicológicamente. La teoría de la personalidad de Rogers fue desde el principio una teoría psicosocial por su propia naturaleza. Ello implicaba, por consiguiente, también una actitud de crítica social y de socialización. Hay que tomar en cuenta, y de suma importancia, que Carlos Rogers afirma que las actitudes, como anteriormente les mencioné, tienen un doble objetivo. Por un lado, el de generar un ambiente promotor de crecimiento en la persona, y por otro lado, enseñarle el lado de ser personas empáticas, aceptables, congruentes consigo misma y sobre todo tener el autoestima y la libertad de ser ellos mismos. Para Carl Rogers, la enseñanza centrada en el estudiante significa asumir como creencia que el alumno es el que sabe lo que necesita aprender. Por tanto, este aprende aquello que considera significativo para el desarrollo de sí mismo. Rogers expone 4 principios básicos sobre la enseñanza y el aprendizaje. Número 1. La importancia de las relaciones, en donde la educación se percibe como un acto racional y se descarta la individualidad. La comunicación es un factor esencial. El diálogo y la escucha son elementos clave para el propio conocimiento. Número 2. Aprender a cambiar. En este sentido, se admite que ningún conocimiento es firme y que solo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la seguridad. Número 3. Facilitación del aprendizaje. En este principio, se concibe al maestro como un facilitador del aprendizaje. Por tanto, su compromiso es crear las condiciones que permitan a la persona aprender a vivir de manera plena. Número 4. La provisión de recursos. Carl Rogers menciona que debe existir flexibilidad en los recursos que deben ser utilizables como herramienta para la construcción del conocimiento, puesto que todo facilitador debe otorgar a sus estudiantes la oportunidad de aprender responsablemente. La evaluación no es un problema secundario de acuerdo con la pedagogía de Rogers. Sin embargo, esta debe de considerar lo siguiente. Primeramente, que el núcleo organizador de un curso debe de estar constituido por los objetivos del individuo y del grupo. Además, que esos objetivos se logren en medida en que se consiguen los aprendizajes significativos. Y que la única persona en condiciones de evaluar si ha alcanzado sus metas y sus aprendizajes es el estudiante mismo. La propia evaluación del aprendizaje autoiniciado estimula al estudiante a sentirse más responsable. Cuando éste tiene que decidir los criterios y objetivos que quiere lograr y alcanzar y además valorar en qué medida los está logrando, está haciendo uso responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, y en este sentido, Rogers considera que la evaluación externa tiene sus implicaciones negativas, ya que ésta actúa en dirección si constantemente el estudiante se encuentra sometido a juicios y valoraciones de personas que considera superiores a él, su yo se debilita y por lo tanto su autoconfianza se va disminuyendo o ésta se reduce. La libertad en la educación no dirigida. Aprendizaje autodirigido. Consiste en un proceso de aprendizaje de carácter estratégico y autorreflexivo
en el cual el alumno toma la iniciativa para diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, formula sus metas, identifica materiales y recursos humanos para aprender. La libertad en la educación no dirigida. ¿Y qué es la educación no dirigida? Es un método pedagógico en el cual la educación es centrada en el estudiante mediante una enseñanza o aprendizaje libre. De acuerdo a la pedagogía rogeriana, su interpretación es precisamente una educación libertaria, espontaneísta, sin normas ni presiones. En sí, una pedagogía laissez-faire, dejar hacer, dejar ser. Roger considera que tal vez se precipitó en sus escritos, en los cuales la libertad tiene como limitantes diversos factores. La primer limitante es el facilitador o educador, puesto que no dará más libertad que aquella con la que se sienta auténtico y comprometido. La segunda limitante son las circunstancias concretas de la vida, los conocimientos previos que se tienen sobre lo que se va a aprender. Mencionaba Roger, no se puede estudiar ingeniería sin poseer amplios conocimientos de matemáticas. Estos requisitos no los plantea el docente, sino la vida. La función del docente es aportar los recursos con que el estudiante pueda aprender. La tercer limitante es la edad de los estudiantes. La educación debe organizarse de manera que el niño acabe cuanto antes por hacerse cargo de él, ya que, como es lógico, a un niño no se le puede pedir que decida por sí solo acerca de su destino. La última y cuarta limitante es que los alumnos no se sientan a gusto con la libertad de enseñanza y prefieran la orientación del educador. El principio esencial quizás sea el siguiente: dentro de las limitaciones impuestas por las circunstancias, la autoridad o impuestas por el educador por ser necesarias para su propio bienestar psicológico, se crea una atmósfera de permisividad, aceptación de confianza en la responsabilidad del estudiante, lo cual hace referencia que a pesar de las limitaciones se debe de crear un espacio en el que se puedan cambiar constantemente las decisiones y metas de los estudiantes. También el autor hace mención sobre que los alumnos adoptarán soluciones sensatas si se les otorga la libertad para elegir. Es posible que también el autoritarismo del profesor fortalezca las decisiones de los alumnos de adoptar soluciones poco sensatas. Es importante señalar que la libertad de la educación no solo es un método pedagógico, sino también un objetivo de la educación, el cual es que el estudiante se convierta en una persona humana, autónoma, capaz de ser lo que es y de elegir su propio rumbo. Es decir, que el alumno sea una persona libre que trabaje no solo para obtener un documento o la aprobación de los demás, sino logrando objetivos socializados.